Amigas y amigos, ¿cómo están? Les saluda Eric Fajardo de Ingeniería de Sistemas de la UNAT y el día de hoy vamos a hablar acerca de seguridad informática por disposición de la universidad del curso Information Security y dentro del Task 5 que es Socialist the Achievements. Bien, como todos sabemos, la seguridad informática presenta una relación muy directa con todo lo que tiene que ver con ataques y vulnerabilidades, ¿verdad? Los objetivos de este programa, de este curso de seguridad informática, es evaluar los riesgos de la seguridad informática en los procesos de desarrollo de software de acuerdo a los estándares y la política de seguridad de la organización para garantizar así la calidad del software o de los productos que están asociados a esto. También la idea es formular medidas de mitigación de riesgos y de seguridad de la información en productos directamente de software o de acuerdo a las metodologías técnicas y buenas prácticas de desarrollo seguro en esta materia. Bueno, entonces básicamente yo soy un profesional apasionado por la tecnología y la seguridad informática. He adquirido experiencia en el campo de la seguridad de la información y mi objetivo obviamente es compartir conocimientos y buenas prácticas para contribuir a un entorno digital seguro. Me preguntan qué es la seguridad de la información y por qué hoy en día es tan importante. Bueno, la seguridad informática se refiere a la protección de datos, de flujos de información, de sistemas de información o todo lo que tenga que ver al acceso que no está autorizado de manera legítima. El uso indebido de la divulgación, la interrupción o la destrucción de sistemas genera, digamos, una dilatación en el proceso productivo o industrial o comercial de las instituciones que están en el desarrollo de la sociedad civil en general. En la era digital actualmente, donde la información es un activo vital para la sociedad y obviamente la seguridad se vuelve crucial para proteger la confidencialidad, la integridad y tener la disponibilidad de los datos en tiempo real. Por esta razón, la creciente interconexión entre las redes, entre las infraestructuras que atraviesan todas las ciudades con antenas y bastantes dispositivos, entonces ese aumento genera también de esa misma forma las ciberamenazas. Y pues obviamente se subraya la importancia de implementar a toda costa y a todo nivel todas las medidas sólidas de seguridad que permitan abarcar todos los componentes o los dispositivos que están dentro de un sistema, dentro de una organización o dentro de los dispositivos de uso personal, de carácter individual, que también son vulnerables frente a cualquier ataque o alguna intromisión que quieran hacerle a los dispositivos. Se me pregunta cuáles son las ventajas de implementar un desarrollo seguro. Bueno, muchas de las ventajas tienen que ver con ofrecer diversas características para garantizar, digamos, que una organización o una institución esté bajo la cobertura mínima requerida de todos los efectos posibles que puedan atentar contra todos los bienes. En este caso, digamos, el bien más preciado es la información. Básicamente, una persona puede decir me robaron un computador, pero una persona no puede saber que le están robando su información. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que hay, digamos, ciertas prioridades, porque si tú no tienes el dispositivo perfecto, puedes comprar otro dispositivo, pero en cambio si tú no tienes la información real, en tiempo real,
pues básicamente estás perdiendo, digamos, un espacio dentro del desarrollo en una sociedad. Entonces, las medidas que se pueden implementar para un desarrollo seguro en cualquier institución, en cualquier dispositivo, en cualquier organización a nivel nacional, rural, local, generalmente se denomina como, por ejemplo, la protección de datos sensibles. Esto quiere decir que la idea es garantizar que la información tenga esa confidencialidad, tenga esos niveles de estar resguardada o salvaguardada, y obviamente evitando las filtraciones o accesos no autorizados. Generalmente cuando nosotros desarrollamos un software, una página web, una aplicación, nosotros tenemos en cuenta en delegar ciertos atributos que se le asignan a los usuarios, en este caso a un asistente, a un gerente, a un representante, a un proveedor, ¿sí? Y no todos tienen, digamos, las mismas ventajas de poder ser flexibles a la hora de manipular la información. Por eso es que este tipo de protección de los datos sensibles, sobre todo las bases de datos, sobre todo información que puede ser de alguna manera secuestrable, ¿sí? Digamos con ataques ransomware, como se conocen, que es cuando los atacantes vulneran, digamos, a las instituciones en sus puertas o en sus digamos en sus espacios que tienen las páginas web, para poder filtrar los diversos ataques que puedan servirles y capturar esta información para secuestrarla y luego solicitar cambios por dinero o la devolución de la información, siempre y cuando se cumplan con sus normas o requisitos en este caso. Bueno, también decimos que la reputación de la marca, porque hacemos mucho énfasis también en esto, porque la idea es que es un enfoque proactivo en la seguridad que construye sobre todo la confianza a los usuarios o con los clientes, fortaleciendo la reputación de la marca. Por ejemplo, una entidad de salud no puede estar, digamos, manteniendo los datos sensibles de las personas en cuanto, digamos, en estos casos, si es una entidad de salud, sus enfermedades, sus tratamientos, toda esta información que es de nivel personalizado no puede estar difundida de alguna forma por las redes sociales, o tampoco puede estar al alcance de cualquier persona que quiera ingresar y verla, aunque los datos hoy en día son públicos de alguna forma, pero hay leyes que también restringen ciertos niveles en la capacidad de influencia sobre la manipulación de estos datos. Dice, el cumplimiento normativo ayuda a cumplir con las regulaciones y las normativas relacionadas con toda la privacidad y la seguridad de la información. Ese cumplimiento se trata de las leyes que actualmente están diciendo o permitiendo que las personas o exigiendo de alguna forma que las personas puedan dar o demostrar sus documentaciones, sus títulos, su historial policivo y también el historial educativo, que puede estar a la par para, digamos, para solicitar un préstamo o para solicitar alguna financiación. Entonces este tipo de datos tienen unos niveles que son manejables de alguna forma. Sin embargo, las leyes en Colombia, que estamos hablando desde Colombia, y también en todos los países funciona igual, las leyes son muy confidenciales en ese aspecto. Decimos que también la reducción de riesgos es la que puede minimizar la exposición de este tipo de amenazas a nivel de ciberseguridad, y obviamente reduce la probabilidad de las pérdidas de los datos. Esto significa que entre más seguros estemos, entre más control tengamos, entre más monitoreo se les haga a nuestras redes, es más factible que existan la seguridad tanto para los usuarios como para las personas que mantenemos en orden todo este aspecto de la seguridad informática. Decimos que también esto nos ayuda a ahorrar costos, porque evitar gastos asociados con incidencias de seguridad o reparaciones de dispositivos o reparaciones de
intangibles, como en este caso una página web es un intangible y puede ser reparado, pero siempre y cuando tenga uno que volver a invertir en este tipo de actividad o en el desarrollo de las páginas, y esto obviamente lleva a unas posibles sanciones. Es decir, la idea es ahorrar costos en el sentido de entre más protegidos estemos, menos chance de darle a las oportunidades a las personas, a los atacantes, para que ellos puedan estar haciendo vulnerable nuestro sistema. Y bueno, esto nos ahorra costos porque el costo de un diseño, de un desarrollo de software, de una base de datos es bastante alto, y por experiencia lo digo, es una complejidad hablar de costos a nivel de cuánto vale la información en una entidad, o eso es muy delicado y generalmente esos son costos demasiado altos. Entonces así me preguntan cuáles son los estándares existentes actualmente para la seguridad de la información y qué beneficios trae su implementación. Bueno, algunos estándares en la actualidad que son muy reconocidos a nivel de la seguridad de la información, nos dice que las normas, por ejemplo la norma, como decir la columna vertebral, que para nosotros es como la Biblia a nivel del sistema, es la norma ISO IEC 27001, ¿sí? La norma ISO 27001 es la que rige todo lo que tiene que ver con la gestión de TI, con la gestión de la información, con los sistemas de información, con la seguridad, el monitoreo y el control de la seguridad informática. Y a su vez, entonces, estas normas rigen en cualquier país. Esto es generalmente para todos los países, porque eso es estándar, es un estándar. La norma ISO son estándares a nivel mundial. Existe también la norma NIST SP 800-53 y la norma CIS Critical Security Controls. Estas normas son estándares más que todo en cuanto a la fluidez de la información y cómo la información se presenta a nivel de las redes, o cómo es la distribución que esta información llega a todos los sectores, a todos los niveles, a toda la sociedad civil en general. Y se trata más que todo de tener la seguridad y salvaguardar las instituciones bajo una especie de cobertura, pero a nivel de control directo y a nivel de agrupación. Es decir, por ejemplo, yo puedo agrupar los bancos, puedo agrupar los ministerios, puedo agrupar los colegios, puedo agrupar las cooperativas, puedo agrupar las cámaras de comercio, ¿sí? Y en base a ese tipo de medidas es que yo hago unas normas que los estandariza a todos igualmente, y esa misma norma sirve para cuando nosotros como ingenieros vamos a hacer auditorías y vamos a gestionar este tipo de actividades dentro de las instituciones. Entonces esas normas, como les decía, es como decir tener la Biblia en cuanto al sistema. Ese es una columna vertebral que nos permite a nosotros decidir, definir, y las normas deben cumplirse aquí o en cualquier país. Por eso son internacionales. La que yo actúo aquí, la norma que me funciona aquí, tiene que funcionar en algún otro país, y es una norma que generalmente se respeta. Como por decir algo, las medidas de una cancha de fútbol en un país es igual, y tiene que tener 11 jugadores, y tiene que tener un árbitro, y tiene que tener un balón, etcétera. Entonces todas esas medidas y todos los controles estándares son los que garantizan que una entidad pueda tener la fluidez de sus datos, y obviamente en el manejo, que es extensivo en cuanto a las normas. Los marcos estructurados que proporcionan un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad de la información. Estos marcos, como les comentaba, son normas muy explícitas que controlan cualquier actividad que se tenga y que se prevea
en cualquier desarrollo de software. Es decir, cuando nosotros desarrollamos un software, nosotros partimos de la base de que tiene que tener unas ciertas disposiciones, ciertas metodologías que son utilizadas para engranar de alguna forma todas las puertas de control de la misma página o del mismo producto de software que se esté desarrollando, ¿sí? Y asimismo nosotros tenemos que plantear las mejoras continuas. Esto significa que para nosotros tenemos que facilitar la información, una identificación, tener una corrección constante de los datos, estar actualizado de las vulnerabilidades y los riesgos que presenta una entidad frente a los casos actuales de los atacantes, ¿sí? Entonces nosotros cuando vemos una institución le analizamos todo, desde el personal, desde la infraestructura, desde las inversiones financieras, físico-financieras, desde la complejidad de sus sistemas de información, y en base a eso nosotros generamos una radiografía de cómo es que esa institución merece ser complementada, ¿sí? Ya sea para producción mejor, para mejorarla en sus canales o en sus fases o en sus niveles o en sus etapas de producción, y obviamente para darle ese salto a la evolución en cuanto a la mejora continua. Decimos que también la conformidad a nivel internacional, esto significa lo que les comentaba. Muchas de estas normas se deben cumplir en todos los países, entonces esto ayuda a que el cumplimiento y las regulaciones sean globales y obviamente a ganar aceptación en los mercados internacionales. No es lo mismo decir entro a trabajar con esta institución o esta empresa o este desarrollador, este ingeniero, pero no me está cumpliendo con ciertos estándares, no me está cumpliendo con algún detalle que se ha exigido o se ha solicitado por parte de la institución que contrata. Sí, entonces a manera de gestión de riesgos, por ejemplo, la idea es facilitarle también la evaluación no solo a los usuarios, sino también al personal, y también además del personal, a personal externo o a proveedores que de alguna forma son contratados para cosas muy específicas en cuanto a los análisis de su organización, en donde están fallando, y ellos vienen y obviamente hacen otras metodologías y entregan sus reportes. Entonces a nosotros como ingenieros nos toca darle, digamos, el enfoque de la institución, crear un manual instructivo de cada uno de los departamentos y las divisiones que tiene cada entidad, y en base a eso nosotros regularlo bajo unos estándares, y obviamente se les entrega el manual a las instituciones para que ellas por cualquier razón puedan contratar un proveedor aparte, o inclusive pueden decir necesitamos generar una auditoría con otra entidad, y la entidad tiene toda la disposición y el derecho de captar la información, cruzar la información, evaluar la información y ver si esto se está cumpliendo o no. Entonces eso nos permite a nosotros darle confianza a los clientes, o darle confianza a los usuarios o a los beneficiarios, o en este caso al mismo personal, que la idea es que el nivel del personal es lo más importante en cualquier institución. Sin embargo, la información fluye dentro de la institución, pero no todos tienen cierto acceso, sino que más bien esto demuestra un compromiso serio con la seguridad de la información, y así estamos generando confianza con los clientes, con los socios, con los proveedores, porque estos estándares deben cumplirse y son estándares que van de alguna manera engranados, ¿sí? Pueden funcionar de manera independiente, porque si alguno falla, pues obviamente la falla puede reemplazarse, pero digo en el sentido engranado, es porque todas las actividades son conjuntas, todas las actividades van a depender de un sistema que está fluyendo dentro de una institución, y que por alguna parte un departamento, un área o un usuario externo requiere de cierta información, pero obviamente esto tiene sus niveles y atributos que nosotros le delegamos a las instituciones y a las empresas como tal.
Entonces, bien, me dice mencionar 5 vulnerabilidades más críticas según OWASP y explicarlas. Bueno, la sigla OWASP es Open Web Application Security Project, OWASP. Esta es una entidad que identifica varias vulnerabilidades críticas y pues obviamente son famosos porque ellos tienen un software que le permite a las personas generar ataques cibernéticos de alguna forma controlada, monitoreada. En el caso de nosotros como ingenieros somos hackers éticos, hackers de sombrero blanco, como se les conoce en el término muy coloquial en nuestras áreas de sistemas. Y los hackers de sombrero blanco somos los que estamos capacitados y formados de manera científica para aplicar este tipo de software a las entidades. Entonces, cuando nosotros vemos que una página web o que una institución requiere nuestros servicios a la hora de presentarles un proyecto o de presentarles una propuesta de mejora continua, este software nos permite a nosotros simplemente con el hecho de digitar su URL o su dirección de correo e ingresar de manera obviamente disruptiva, pero muy, digamos, muy discreta, en el sentido de que no va a afectar, digamos, toda la integridad del sistema o toda la integridad de la página web, a menos que nosotros lo hagamos de otra manera, ¿sí? Hay gente que lo puede hacer de manera inintencionada y puede afectar los códigos fuente, los códigos HTML, los códigos CSS, la programación en JavaScript, digamos las puertas de acceso, las claves, los passwords, y todo esto se hace a través de un software, se hace a través de esta firma OWASP, y ella nos permite también desarrollar, digamos, ataques de manera directa a ciertas cosas diferentes. Hay ataques que se llaman ataques SQL, que son bastante peligrosos porque le mide todo lo que es el código fuente y permite incorporar ciertos códigos para que el creador de esa página web o de esa aplicación tenga, digamos, piense o crea que todavía su código está activo y está vigente, pero en cambio internamente uno hace la estructuración y va cambiando o va incorporando cierto comportamiento de la página web hacia la parte externa del sistema de esta empresa. Hay otro ataque que se conoce como el Spider, que también es un ataque bastante, que se traduce como araña, Spider, y también le permite generar todo lo que es captar las bases de datos o las carpetas de información para, digamos, para fusionarlas o para capturarlas y de alguna manera, digamos, esconderlas estando físicamente dentro de su organización, dentro de su institución o dentro de su página web, dentro de su software. Sin embargo, eso es muy difícil de detectar porque no todas las personas, digamos, están a la par de que puedan ser vulnerables. Entonces, este tipo de software o WASP nos permite hacer nosotros ese tipo de vulnerabilidades, y por nosotros lo hacemos es porque cuando le decimos a una entidad usted está corriendo el riesgo de ser vulnerable en ese sentido, o cuando usted dice hemos visto que hay alguna intrusión o ataque directo a su página web, al sistema o a sus bases de datos, a la información que fluye, entonces a nosotros nos toca entregarle un informe. Es nuestro deber ético informarle a las entidades que están siendo vulneradas desde algún sistema externo, y esto a nosotros se nos requiere por este fin. Entonces decimos que el ataque injection de código SQL ocurre cuando los atacantes insertan un código SQL dentro de los scripts. Es un código malicioso en las consultas para manipular las bases de datos. Significa que se incrusta
un código, un script pequeño que puede decirle que todas las bases de datos que son autorregulables y que son autoincrementables se van destinadas a cierta base de datos o a cierto disco duro que nosotros le exijamos, de acuerdo a la programación que se desarrolle en esa institución o en esa página web, ¿no? Entonces se le jala la base de datos, se le envía la información de los datos a otro lugar en donde está siendo, digamos, manipulada. Este tipo de base de datos, por ejemplo, este tipo de SQL injection funciona cuando, por ejemplo, en las votaciones, en los conteos de los votos de alguna candidatura, esas bases de datos se fusionan con las bases de datos que no son reales, y entre la real y la no real, al cruzarles salen otros datos. Estos datos son los que muchas veces se dice que son los que aumentan, digamos, el punto de votación de cierto candidato, o de pronto que un candidato no quedó electo y fue porque el otro de alguna forma incrementó sus votaciones. Entonces este tipo de base de datos son manipulables bajo este efecto de la injection código, y bueno, son bastante delicados. Otro ataque que hemos conocido se llama el cross-site scripting, por sus siglas XSS. Esta es una intrusión muy usual porque permite a los atacantes inyectar scripts, como les comentaba, una serie de instrucciones que se les da al sistema, y el sistema acepta esa modificación sin que se presente una vulnerabilidad, sin que sea muy notable. Entonces se inyecta las bases de datos y los scripts del código de toda la empresa, de toda la institución, de todos los departamentos, y este código malicioso que entra por las páginas web es muy visitada por los usuarios, es decir, genera mucho enlace para que los usuarios de pronto o esté incrementada la página web y surja un bloqueo y se destruya, digamos, el código como tal. Y en muchos otros casos esta misma cross-site scripting genera, digamos, jalar todas las instrucciones de otros dispositivos hacia el punto que se quiere llevar esta información. Y en la actualidad, por ejemplo, esto se hace a nivel de ingeniería a la inversa, como nosotros hemos ya practicado en algunas ocasiones, y este significa que por decir algo de una noticia falsa, de un fake news, nosotros se inyecta a los dispositivos incrementándole muchos niveles de información que les detecta en los dispositivos, y que ellos a su vez asumen como si fuera una realidad verídica. Por ejemplo, si decimos que en cierto lugar están haciendo algunas digamos, violencia en algún barrio, en algún sector, y ese tipo de mentira la gestamos en muchos teléfonos, en muchos dispositivos, en muchas páginas. Esto genera, digamos, un bucle y la gente termina creyendo algo que de pronto no es cierto. Entonces este tipo está muy de moda este tipo de ataque, porque les permite generar a las personas situaciones que no son reales, situaciones que de alguna manera son mentiras, como fake news, pero que la gente por alguna razón no tiene la posibilidad de discernir y de saber si es real o si no es real, y terminan o creyendo o terminan distorsionando la información, y es muy usual este tipo de ataques. Otro de los ataques que más frecuente se siente es el ataque de la autenticación y la gestión en las sesiones deficientes. Es decir, esto presenta unos fallos en la implementación de la autenticación y la gestión de las sesiones, que pueden resultar en accesos no autorizados. Es decir, es muy fácil plagiar hoy en día a una persona porque no se cuentan con los controles físicos o por los controles biométricos o por los controles que son solicitados por la institución o por el sistema en este caso, pero que a su vez este tipo de ataque le genera la autenticación a esa persona a través de un keylogger o de una
recomendación diciendo que esa persona sí es la dueña de la propietaria de su cuenta, si esa es la persona que tiene bajo su potestad dar la entrada, el ingreso a ciertos niveles en donde la seguridad en el software ha sido clasificada. Entonces este tipo de ataque también es muy usual hoy en día, en donde se quiere plagiar los dispositivos de las personas, o a nivel de la empresa, a nivel interno, se genera muchas veces cuando se hacen fugas de información, suplantando al compañero o a la compañera, dando a entender que uno es el que está activando, pero ahí no se puede verificar si es él o si no es ella, pero ese tipo de intromisión genera que la información pueda fugarse y obviamente se distorsione. Otro que hemos detectado es, por ejemplo, la exposición de los datos sensibles, es decir, lo que hablábamos antes, la revelación no autorizada de la información sensible, como contraseñas o datos personales, o por ejemplo historiales clínicos, que hoy en día están muy a la par los atacantes de saber qué persona tiene esta enfermedad, cómo puede extorsionarse a esa persona, con qué información puedo yo de pronto sacarle dinero a él o a ella, si tienen algún grado de infidelidad, uno poder demostrarles, digamos, con las herramientas necesarias para decir él está haciendo infidelidad. Y muchas veces en los juzgados se han presentado estos casos en donde las personas, digamos, se llevan la información que se ha sido solicitada por este tipo de intromisiones, y eso es a la vez a los jueces es como una especie de testimonio válido de alguna forma para decir que este tipo de vulnerabilidades se viene gestando. Digamos, otro ataque se llama la secuencia de los comandos entre los sitios. Esto se conoce como el Cross-Site Request Forgery, CSFRF. Es un ataque que induce a los usuarios a realizar acciones no deseadas sin su consentimiento al explorar la confianza de la aplicación web. Es decir, la persona va a una página web a buscar una información, pero ahí internamente es donde ya se ha fusionado el código, y esto le permite que el usuario entre e ingrese a otras divisiones del sistema, y uno le está captando la información: mándeme su número de cédula, mándeme sus datos personales, mándeme la fotocopia del documento, cosas así que de pronto el usuario, pues por creer que está dentro de esa página web o dentro de esa entidad, fácilmente le está, digamos, entregando la información a este tipo de ataques. Entonces, de alguna forma esto es una vulnerabilidad que en la actualidad nos tiene bastante, hay mucho riesgo, bastante riesgo, porque hoy en día a través de la inteligencia artificial se pueden conocer muchas tácticas en donde se puede fusionar la cara del rostro, se puede cambiar el rostro de una persona por otra, se puede regular la voz de una persona a otra, se puede regular algunas facciones que a través del sistema en línea es difícil detectar, a menos que uno ya tenga, digamos, esa formación para discernir cuáles son las realidades de los ataques y por qué se están presentando esta suplantación. Es un caso muy conocido de una persona que llamó a un banco diciendo que iba a retirar un X dinero, y se presentó a la entidad otra persona, y cuando le hicieron la confirmación de la llamada pusieron la inteligencia artificial y la voz, entonces diciéndole que sí, que él estaba autorizado por el dueño de la cuenta bancaria, y obviamente sucedió que le entregaron el dinero a la persona que no era. Entonces este tipo de tendencias está muy en la actualidad, muy moderno, y obviamente, pues lastimosamente, por el uso de la inteligencia artificial se facilita mucho a este tipo de ataques. Entonces la idea es que tener que implementar las medidas robustas, como validaciones de entrada,
controles de acceso, codificación adecuada, es fundamental para mitigar este tipo de vulnerabilidades. Y pues obviamente también es un consejo estar uno revisando los contenidos, estar uno revisando sus contraseñas, estarlas cambiando frecuentemente y bueno, de esta forma se puede garantizar que en algo la información pueda fluir bien. Y bueno, a manera de consideraciones, entonces nosotros, así como hemos mencionado anteriormente, hay varias prácticas y medidas que se pueden complementar para fortalecer la seguridad de la información. Aquí hay algunas de las que yo estoy sugiriendo que son bastante fáciles pues para poner en práctica. Por ejemplo, educación y concientización. La idea es implementar programas de formación de seguridad para empleados, para usuarios, para desarrolladores, en el sentido de cómo tener que tomar las medidas para precautelar, digamos, y salvaguardar la información o el usuario, sobre todo la información de los usuarios, que es bastante buscada hoy en día por los atacantes. También es, por ejemplo, la idea de fomentar una cultura de seguridad en donde todos estén conscientes de las amenazas, que sepan cómo proteger la información. Esto significa, por ejemplo, a nivel de las empresas, que si les llega una invitación no le den clic, o si les llega una foto de que alguna cosa tampoco le den clic, o por ejemplo los que visitan mucho las páginas de videojuegos o de películas, entonces ahí también se descargan ciertas cookies que le permiten ingresar al sistema y de alguna manera le crean unas puertas para abrir e ingresar después posteriormente a la institución, y muchos de esos ataques se hacen de manera intencional. Entonces la idea es esa, que exista un monitoreo y un control continuo para establecer los sistemas de monitoreo continuo y detectar actividades sospechosas y los intentos que quieran hacer intrusión, los atacantes. Todo eso se puede detectar, todo eso hay medidas para uno capacitar al personal y no decirles se pueden hacer estas actividades o comencemos por acá, con programas muy puntuales. Utilizar, por ejemplo, también herramientas de análisis o también de análisis y seguridad para que puedan identificar los patrones anómalos en el tráfico de las redes. Sí, digamos, ciertos comportamientos que no son usuales. Por ejemplo, un día le llegó una foto, al otro día llegaron 5 fotos, al otro día 3 y así. Eso es un comportamiento que no puede ser. Lo mismo con los contenidos. Muchos de los contenidos que llegan son como cartas, pero esas cartas son como a veces tienen mala ortografía o a veces tienen un logotipo que no pertenece a la institución o que es muy similar. O sea, todo ese tipo de cosas puede uno detectarlas a través de este tipo de programas. Otro que también sugiero yo es la gestión de incidentes. Aquí se desarrolla un plan de gestión de incidentes pues para responder de manera eficiente a posibles violaciones de la seguridad informática o que se están generando a nivel en tiempo real. Generalmente los atacantes utilizan servidores que son clonados, ¿sí? Y en estos casos muchos de esos servidores son construidos a través de videojuegos, de los dispositivos que generan videojuegos, porque su procesamiento y su nivel de procesamiento es bastante ágil, bastante rápido, y con herramientas de software le permite crear una red interna desde ese dispositivo y comenzar a absorber la información de todas las empresas de una manera mucho más rápida que teniendo un computador normal. Entonces este, por ejemplo, es una de las medidas más rápidas que se pueden determinar. Otra de las consideraciones es asociada a las actualizaciones del software, de las licencias, ¿sí? a los parches que están saliendo actualmente por algunos defectos de software. Entonces hay que construirlo y reconstruirlo y enviarlo y actualizarlo y estar manteniendo actualizado el software o las aplicaciones de seguridad, y obviamente de manera regular. También, por ejemplo, automatizar los procesos de actualizaciones para garantizar la aplicación oportuna de estos parches es muy importante, porque a veces salen actualizaciones en que digamos un navegador puede asumir, otro navegador
no lo asimila, entonces hay conflictos entre los dispositivos y bueno, esto genera otro tipo de distorsión en cuanto al flujo de información y datos de una página o de un sistema. Otras consideraciones, por ejemplo, son las auditorías de seguridad periódicas, es decir, nosotros tenemos la formación para realizar auditorías regulares a nivel de seguridad informática o para evaluar, por ejemplo, el estado de la seguridad de la información, cómo se encuentra la información, cómo se encuentran las bases de datos, cómo están fluyendo, digamos, los formularios, las encuestas, los test que se hacen internamente o externamente, cómo es que por ejemplo, se captan los clientes y cómo a los clientes se les está entregando esa información, cómo se les capta nuevamente la información y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, a veces hay que contratar los servicios de las pruebas de penetración para identificar posibles vulnerabilidades desde la perspectiva del atacante, es decir, lo que yo les hablaba anteriormente de los WASP. A uno lo forman para uno hackear una página web de manera ética y así medir la vulnerabilidad que tienen esos sistemas, ya sea a través de una foto, a través de un formulario, a través de una descarga, a través de una actualización. Todo eso son puertas que tienen enlaces hacia esos sistemas y obviamente los puede uno detectar o los puede uno crear, pero en este caso la idea es mitigarlos, identificarlos y obviamente generar un bloqueo hacia ese tipo de disrupciones. Otro que sugiero yo también es el cifrado de los datos, es implementar cifrado externo y extremo, pues para proteger la confidencialidad de los datos durante la transmisión y el almacenamiento de ellos mismos. Es decir, la idea es que la persona escribió tal documento y ese documento tenga un carácter muy discreto y muy exclusivo para el departamento que le va a llegar finalmente la solicitud, o si es una compra, esa compra se hace en base entre el proveedor, la bodega, el asesor y la persona de entregas. Sí, crear ese tipo de procesos que están dentro de las empresas, que se puede gestionar a través de aplicaciones que nosotros mismos creamos para que ese flujo de información tenga un único destino y no esté a la par o que no pueda ser captado por otras personas que no le competen. Los controles de acceso, es decir, aplicar los principios mínimos de privilegio para limitar el acceso de recursos y datos, no solo aquellos que realmente lo necesitan. Digamos, si alguien un asesor comercial necesita saber qué hay en bodega, entonces una base de datos entre el asesor comercial y la bodega, no necesariamente el asesor tiene que ir a caja, a contabilidad, a ver si es que hay algún nuevo producto, etcétera. Entonces las cosas muy puntuales. La protección contra los malwares es utilizar software antivirus, ojalá un antivirus potente, y que hay en la actualidad que hay bastantes buenos, hay uno muy especial, y los anti-malware que son actualizados también de manera autorregulables. Ellos mismos se programan y uno va descargando las actualizaciones y va manteniendo su computadora, sus dispositivos actualizados. Y bueno, ese es otro de los procesos que se está gestionando en las empresas. También existe el tema de la resiliencia y el respaldo, es decir, nosotros establecemos políticas de respaldo para regular y para garantizar la disponibilidad de los datos en caso de pérdida o corrupción. Esto es que nos toca implementar unos planes de continuidad, unos planes del sistema de seguridad que exige el negocio para mantener las operaciones críticas, las situaciones en situaciones adversas. Por ejemplo, una compra que se haga online y no puede caerse el sistema en ese momento, y si se cae el sistema, entonces tener, digamos, un equipo especializado en otro sector, sea fuera de la institución, en otro lugar, que también va a mantener, digamos, la salvaguarda de toda la información de los datos, la confidencialidad que se ha gestionado a través de los pagos online, por ejemplo, en estos casos. Y también, por ejemplo, el tema de evaluar y mejorar constantemente
todo el producto, es decir, el software que se ha adquirido por una institución, por un desarrollador, y ese mismo tiene que estar manualmente actualizado y se tiene que realizar evaluaciones periódicas, ya sea a nivel de medidas de riesgo o revisiones periódicas a nivel de la postura de la seguridad, y dentro de eso pues hay que tener que ir acumulando la experiencia y ir aprendiendo de estos incidentes, que así sean menores, pero que hay que ir llevando un manual de incidentes. Si a futuro alguien requiere solicitar información con respecto a algo, entonces uno ya va diciendo el proceso que se siguió fue este, el procedimiento que hay que hacer normalmente es este, y asimismo pues ajustar las medidas de seguridad según sea necesario y según sea requerido por las instituciones. Y bueno, ya como cada entorno y la situación pueden ser requeridos diferentes enfoques personalizados, pero la idea es integrar estas prácticas en un marco de seguridad global que le permita gestionar la gobernabilidad de la institución, y pues esto le permite ayudar a fortalecer la postura general de la seguridad a una organización, a una institución o a un sistema de información. Es decir, la idea es crear un privilegio interno en las empresas, en las instituciones, para que ellas puedan tener como una especie de manual de requisitos, un manual de requerimientos, un manual de operaciones, un manual de actividades y procesos a la hora de mitigar una situación o para frenar algún ataque o alguna vulnerabilidad. Entonces, en conclusión, nosotros pues decimos que luego de desarrollar esta actividad, donde pues hemos conocido cómo asimilar los temas de la seguridad informática, cómo son los estándares internacionales, cuáles son las normas que la rigen, porque todo a nivel de software, la mayoría son código abierto, pero este tipo de códigos se establecen a nivel mundial, se tienen que regir de esta forma. Y con respecto pues a la implementación de los estándares, los procedimientos, todo esto se tiene en cuenta pues para analizar y tomar las decisiones requeridas, interactuando entre sí a través de entre dispositivos, equipos, infraestructuras, despliegue de redes inalámbricas, redes Wi-Fi o videoconferencias, ¿sí? Y todos estos servidores tienen que tener algunos simuladores, pero también tienen que tener unos sitios llamados espejos, que es donde también se va a salvaguardar la información en ciertos puntos, por si acaso hay un atacante aquí, pero pues tenemos la información muy bien guardada en otro lado, en otro lugar, y así la protegemos. Lo mismo evidenciar los flujos de datos y las informaciones y las respuestas a las llamadas de advertencias o de intrusiones que puedan hacer algunos atacantes en las vulnerabilidades de las empresas. Es muy importante tener esto, porque cada institución, además de que tiene su propia política de funcionamiento, necesariamente tiene que incorporar este tipo de gestión TI a sus organizaciones, y esto es lo que les va a permitir también entrar en ese proceso de manejar la información y los flujos de datos de una manera más eficiente. Entonces, los resultados de una buena práctica en la seguridad de la información ayudan pues a mantener en buen estado los equipos, las infraestructuras, las interconexiones, todos los contenidos, sobre todo la información que pues tiene que estar protegida, los temas de análisis de datos, los flujos de datos, los análisis que tienen que ver con la información, las redes, las subredes. Todo esto es muy importante tenerlo pues muy bien salvaguardado y lejos de los riesgos externos, y pues de esta manera también se pueden tomar todas las medidas necesarias. Entonces, a nivel de reflexión es esto: hay que incorporar este tipo de procedimientos en las organizaciones, hay que mantener una formación constante frente a los nuevos ataques y vulnerabilidades que están gestionando a nivel mundial, y estar a la vanguardia de esto mismo. Entonces, pues bien, hasta aquí, amigas y amigos, aquí les dejo unas referencias bibliográficas que ustedes muy comedidamente pueden consultar,
y que seguramente les va a servir de bastante ayuda. Entonces, por parte mía, de quien les habla, Eric Fajardo, con mucho gusto pueden entonces enviarme sus inquietudes y yo con gusto les responderé a la hora de solucionar alguna situación. Entonces yo les agradezco por su tiempo y nos veremos en otra ocasión hablando de otro de los temas afines y asociados a la ingeniería de sistemas. Les agradezco mucho y hasta otra ocasión. Muchas gracias.